Hola Valentina, hola Darlene. Hola Robin. Veremos entonces cuántos más llegan. Buenas tardes a la orden. Bueno, hoy creo que íbamos a trabajar transitorio con efectos espaciales, ¿sí? Bueno, yo estuve por ahí leyendo porque ya hace mucho hay transferencia, hay cosas que se me olvidan, pero estuve revisando y tendríamos que dividir para que todo quede claro, esta tutoría dedicarla a un solo de los efectos espaciales que hay, porque pues nosotros nos vamos a encontrar con varios efectos espaciales. Eh, Cuando hablamos de exactamente eso, de efectos espaciales, nos vamos a encontrar con varios. Realmente, pues, bueno, son tres. Entonces esos efectos son considerando el calor unidireccional. El otro es considerando lo que suelen llamar sólidos semi-infinitos. Y lo que es cuando el flujo de calor, o bueno, cuando el análisis se hace en dos dimensiones. No sé si ustedes vieron todos estos tres. Sí, Robin. Ok, listo. Entonces, yo pensaba tratar de hablar hoy de esto y en la otra tutoría, la de mañana, hablar de esas dos. Que en este, pues, vamos a, en cada uno de los efectos espaciales, tendremos que hablar de condiciones, de las condiciones con las que yo pueda aplicar este concepto, y esas condiciones se ven reflejadas en los números adimensionales. Por ejemplo, vamos a hablar de un número que se llama el número de Fourier, que si el número es mayor que 0.2, entonces podemos hablar que podemos hacer análisis de calor unidireccional, pero también tendremos en cuenta el BIOT, que recordemos que si el BIOT era menor que 0,1, entonces podríamos hablar de no efectos espaciales. Pero aún así, nosotros nos podemos encontrar con ejercicios, nosotros podemos, cualquier ejercicio que sea de que no tenga efectos espaciales, digamos que el BIOT sea pequeño, lo podemos analizar con calor unidireccional sin ningún problema.
porque recordemos que todo este análisis transitorio es lo mismo, solamente que va cometiendo menos porcentaje de error en cada uno de las diferentes opciones ¿para qué? Para resolver. Entonces, cuando hablamos del calor unidireccional, esperen, yo cuando hablamos de calor unidireccional o a lo que me refiero en transitorio con eso, es que vamos a considerar, digamos, vamos a tener una pared o lo mismo que tener, digamos, un cilindro. Entonces, esto es una pared, un cilindro demasiado largo, o lo mismo, una esfera de radio R. Entonces va a pasar algo muy interesante, y es que si los cuerpos son muy grandes, obviamente muy grandes comparados con algo, muy grandes comparados con su espesor, o sea, el área, digamos, de esta pared es demasiado grande comparada a este espesor. Entonces, siempre que sea así, yo puedo considerar que el calor es unidireccional. Entonces, ¿por qué es importante considerar el calor así unidireccional? Y es que yo voy a tener, si el calor es así, solo voy a tener que analizar una mitad de la pared. Normalmente se suele tratar a la pared desde el centro, de hacia allá sería un eje positivo X y hacia allá un eje negativo X. Pero cuando suceden estas condiciones y que podemos considerar el calor unidireccional, y esto también vamos a considerar que hay simetría, y entonces cuando todo proceso transitorio tiene que tenerlo en cuenta, va a iniciar a una temperatura inicial, valga la redundancia, digamos, un cuerpo está a una temperatura inicial de 20 grados Celsius, y luego, o por lo menos casi todos los ejercicios a los que se refiere, ese cuerpo es sumergido o es transportado por un horno o sumergido en un fluido. De cualquier forma, él es un ambiente en donde va a haber una temperatura infinito que vamos a decir que es constante. Entonces, ¿por qué se maneja la simetría? Porque pues él va a estar, va a haber un fluido que circunda los alrededores de él, pero siempre a temperatura constante. Esa es una consideración importante para que no tengan dudas de eso. Vamos a asumir que la temperatura del fluido es constante y vamos a considerar que el H de ese fluido también es constante. Esto, debemos tomar nota muy detallada de esto, porque el problema siempre radica en todos los problemas, en todos los ejercicios de transferencia en transitorio, es pensar con cuál de los métodos lo puedo hacer. A veces hay ejercicios que el enunciado simplemente dice: una esfera demasiado grande se sumerge sobre un fluido. Entonces, una esfera demasiado grande me está tratando de decir que ella es tan grande que yo puedo asumir entonces que el análisis que voy a hacer lo voy a hacer en función de este método del calor en una sola dirección con efectos espaciales. Y las soluciones de estos ejercicios, pues ahí es donde viene un poco el problema. Para este tipo de ejercicios van a existir gráficas donde, bueno, se va a mostrar, digamos, el comportamiento, y pues va a existir también ecuaciones que son muy feas, son realmente demasiado feas, pero pues simplemente es necesario como entender qué se usa, qué tablas se usan para cada uno de los métodos. Entonces yo pretendo hoy que logremos ver lo de esas gráficas, y que no se confundan, porque también hay gráficas paralelas y bueno, tantas gráficas y se van a terminar confundiendo. Pero bueno, un momento que yo quería leerles algo que encontré aquí en un libro de profesor Fuentes, para que lo tengan en cuenta, de ver cómo maneja. Mira, aquí dice, él da como ciertos pasos para hacer el estudio de un estado transitorio. Entonces, siempre que tengamos un estado transitorio, yo necesito, digamos, que hacer
una metodología para solucionarlo. Pues voy a tener conducción transitoria. Lo primero que debo ver es si puedo analizar el sistema como un sistema concentrado. Eso quiere decir que el biot debe ser menor o igual que 0,1. Que si me da 0,11, pues ya, pues usted define si lo hace o no con concentrado. Esa es la idea. Tener en cuenta que ese número de biot es h, una longitud característica, eso significa el LC, sobre K, que esa longitud característica se define como el volumen del cuerpo que está sumergido sobre el área superficial. Ustedes analizan esto y si el biot es de este orden, ustedes hacen análisis de sistemas concentrados, que fue lo que vimos en la tutoría anterior, y no tendrán nada más que hacer. Ahora, si el biot es diferente de esto, entonces ahí es donde vienen otros tres diferentes formas de resolverlo. Se resuelve por efecto del calor unidireccional que estoy hablando, por ¿por qué? ¿Cómo es que les dije? Sólidos semi-infinitos. O si no, multidireccional. Entonces, para esto, lo que el profesor Fuentes dice es que validemos que el número de Fourier sea también mayor que 0.2. Digamos que esas son las condiciones. Y si el Fourier es mayor de 0.2, se cometen errores de menor del 2%, o sea, que se admiten. Y digamos que la solución general es una solución que se hace a nivel adimensional. Entonces hay que entender que, por ejemplo, el número de Fourier es una forma de representar el tiempo adimensional. También entran otras variables como es una X mayúscula, que es también una X adimensional, que es pues el eje X normal sobre una longitud completa, digamos, de lo que estemos evaluando. También vamos a tener otro número adimensional que pues, va a ser alfa. Bueno, más que adimensional, esto es una propiedad que es que me relaciona el CP, la densidad y la conductividad térmica de un material. Entonces, para no hablar más de así como cómo se resuelve el ejercicio, voy a plantear un ejercicio completamente sencillo y mostrarles cómo se soluciona por este método. Entonces, vamos a suponer que tenemos una pequeña esfera. Esa pequeña esfera va a tener... Robin, ¿sí? pues yo le tengo un cilindro así, pues O facilito. sea, pues yo voy a hacer dos facilitos, igual tenemos 2 horas. O sea, yo tengo 2 facilitos para entender qué es lo que se hace y ya después los que ustedes propongan, ¿listo? Robin, ¿cuál era el tercer método? El de calor o sea, con muchas direcciones, multidireccional. O sea que hay, no sé si ustedes lo vieron, que digamos uno miraba el cilindro y decía que tenía unas funciones de teta en R y teta en X, ¿sí? O sea que el color podría variar en dirección radial y en dirección longitudinal. Entonces, cuando sucede eso, pues el análisis es un poco más complejo y es este modelo. Pero, digamos, esto sería para, digamos, una lata gaseosa. Una lata gaseosa es pequeña, un trozo de carne también es pequeño, pero digamos, en ocasiones hay objetos pequeños que se pueden considerar como calor unidireccional y sí o sí los objetos que son muy grandes en relación, digamos, a su espesor o en los cilindros, digamos, son muy largos comparados con su radio. Y en las esferas, básicamente es que sean... bueno, podemos anotar eso para tenerlo claro, me parece interesante, ya que lo mencionamos. Es que, ¿cuáles son las consideraciones para
para el primer método, el que yo llamo calor unidireccional. Para que el calor sea unidireccional y yo pueda manejar este método, entonces, si yo tengo una pared, una placa, cualquier cosa que represente esto, entonces, pues, lo que había dicho al principio, aquí va a estar un fluido y aquí el mismo fluido, ambos a la temperatura constante, a la temperatura infinito constante, y si el área es mucho más grande que el espesor, cumple. Si digamos, es un cilindro, entonces el cilindro, la condición que tiene es que sea un cilindro demasiado largo comparado también con tu radio, entonces va a tener una longitud mucho más grande que su radio. Y la esfera, pues como la esfera solo tiene, digamos, radio, no le puedo medir ni otra unidad, básicamente es que haya simetría en la salida del calor. Eso quiere decir que el calor desde cualquier punto, digamos, se pueda medir desde el centro y que haya simetría en esa salida del calor. Eso, digamos, dicho de otra manera, es simplemente que si la esfera está, digamos, sumergida en agua hirviendo, que va a ser exactamente lo que vamos a tratar de explicar ahorita, pues si todo está a la misma temperatura, pues podemos asegurar entonces que el flujo de calor es simétrico con respecto al centro. Entonces, el ejercicio que pretendo que hagamos, pues es un ejemplo que plantea el libro, pero que es interesante revisarlo para saber cómo se resuelve, porque hay dos formas de solución. Una forma de solución mediante las ecuaciones y otra forma de solución mediante unas gráficas. Entonces, el enunciado nos dice que esa esfera, que va a ser una esfera de radio, una esfera de diámetro de 5 centímetros. Entonces, una esfera que tiene diámetro 5 centímetros. Esa esfera va a representar un huevo. Y pues el huevo nos dan datos nos dan sus propiedades, nos tienen que dar cuánto vale su conductividad, cuánto vale alfa. Entonces aquí hago un paréntesis por si alguien también, a veces los profesores no dan las propiedades. Para las propiedades del huevo, lo que presenta el libro es que al ser más del 80% agua, entonces asumen las propiedades del huevo como si fuera agua. Y ya les explico cómo sacan estas propiedades de tabla. Nos dicen que el huevo inicialmente está a una temperatura uniforme de 5 grados Celsius. Entonces, lo que yo les decía, todo este estado transitorio empieza con una temperatura inicial, temperatura sub cero, y esa temperatura es la misma en todos los puntos del cuerpo, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de efectos espaciales no podemos decir que en cualquier punto de la esfera tenemos la misma temperatura. Por eso es que analizamos es un poquito más complicado. Entonces los ejercicios aquí suelen pedir la temperatura en un punto, sobre un punto de la esfera. Puede ser la superficie, el centro o un punto sobre un radio medio. Entonces, para que tengan en cuenta, digamos, los enunciados también le infunden a uno por qué método lo puede resolver. Dice también que se deja caer en agua hirviendo a 95 grados Celsius. Entonces, va a haber un tanque, bueno, una olla, el agua va a estar hirviendo, pero entonces, lo que decíamos, este dato de una vez es un dato constante y es 95 grados Celsius. Aparte nos dicen que tiene un coeficiente de transferencia de 1200 vatios metro cuadrado Kelvin. Y me piden el tiempo que transcurrirá para que el centro del huevo llegue a 70 grados Celsius. Entonces, ¿cuánto tiempo para que la temperatura sea 70 grados Celsius en el centro del huevo? Entonces, vamos a hacer algo mal para ver por qué es necesario este análisis de efectos espaciales.
Yo perfectamente puedo decir, no, este huevo, bueno, esperen que se me olvidó poner las propiedades. Nos dicen entonces que las propiedades son las siguientes. La conductividad térmica. Bueno, si yo les quería comentar esto, si no les dan las propiedades de algo, digamos, bueno, le dan una esfera que le dicen que la consideren de agua y ustedes no tienen las propiedades, el Cengel tiene las propiedades en la tabla A9 y siempre se busca a una temperatura promedio. Digamos que es lo mejor que se puede hacer. Entonces esta temperatura promedio sería entre 5 y 70. Buscan esas propiedades y aquí pues el libro las da de una vez. Nos dicen que la conductividad es 0.627. Estas propiedades también las pueden sacar del IES si quieren. Nos dicen que alfa es 0.115. 115 por 10 a la menos 6. ¿Y qué más propiedades necesitamos? K y alfa. Listo. Bueno, vamos a recordar que alfa, SP, ¿no? pero eso es lo que voy a decir, que alfa es K sobre No, densidad por CP. por CP, para que lo tengan en cuenta. Pues el CP del agua, todos sabemos que el CP del agua es una constante, ¿no? El CP del agua es 4180 joules sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Del agua líquida. Ojo obviamente para vapores y eso cambia. Entonces, lo que plantea el profesor Fuentes en los apuntes que tengo es que lo primero que se debe calcular es el biot, porque muchos pueden decir, listo, me pidieron la temperatura en el centro del huevo, entonces definitivamente no lo hago por sistemas concentrados porque me están pidiendo la temperatura en un punto. Pero es posible que lo hagan para que lo confundan, entonces definitivamente lo primero que usted debe calcular es el biot. Entonces hay dos formas de calcular el biot. Una es lo de H por la longitud característica sobre K, es una forma para calcular el ρ, el biot. Entonces en este caso sería 1200 vatios sobre metro cuadrado Kelvin por la longitud característica. Entonces, la longitud característica vendría siendo el volumen de esa esfera, que será 4 tercios de pi por el radio al cubo. El radio vendría siendo 2.5 centímetros sobre 100 al cubo. ¿Cuánto sería ese volumen? Por favor. Robin, pero una pregunta, ¿Sí? profesor, yo como una tablita de longitudes corregidas y nos decía que, por ejemplo, Sí, para una esfera es de que radio, tú puedes sacar las fórmulas, ¿no? La longitud es ajá, característica del volumen sobre área superficial. Entonces, por ejemplo, acá tú puedes decir 4 tercios de pi por el radio al cubo y el área superficial de una esfera es 4 pi r cuadrado. Entonces, si operas eso, te va a quedar que R r tercios, tercios, r tercios de la longitud sí. característica. Bueno, sí, hagámoslo así. Gracias por esa aclaración. Entonces, el biot vendría siendo 3200 sobre la conductividad, que es 0.627, por R tercios. R sería entonces 2.5 sobre 100 y eso sobre 3. Entonces, ¿cuánto vendría siendo el número de biot?
A mí me da un biot de 15.94. No sé si a usted le da lo mismo. ¿Alguien me confirma, por favor? Sí, da lo mismo. Entonces, biot es mucho, mucho más grande que 0,1, entonces definitivamente no puedo hacer sistemas concentrados. Entonces, como el biot es mucho más grande que 0,1, entonces necesito hacer otro análisis. Un análisis diferente a los sistemas concentrados. Entonces, ¿cuál haríamos? Entonces, pensemos un poco en que, o vamos a asumir que el flujo de calor en la esfera, eso se puede asumir por lo que está sobre un ambiente a temperatura constante, vamos a asumir que hay simetría en la salida del calor, bueno, en la entrada, en el flujo de calor. Entonces, si hay simetría en el flujo del calor, pues yo simplemente analizo qué le pasa al calor en función del radio de la esfera. Ahora bien, ¿cuáles son las ecuaciones que necesito? Listo, yo ya tengo el número de Dios. Ahora es necesario calcular un par de ecuaciones. Esperen, les muestro acá en el libro cuáles son las ecuaciones que necesitamos usar. En un momento busco acá en el Cengel. Miren. Esto que se llama es muy conveniente expresar la solución usando esta aproximación de un término. Entonces también queríamos que habláramos de qué significa esto de la aproximación de un término. La aproximación de un término habla de que yo puedo hacer esto para números de, bueno, es que Tao para el libro de Cengel es el mismo nombre de Fourier. Deben ser mayores a 0,2. Digamos que esa es la consideración que yo hago para obtener que la aproximación es de un término. Entonces, eso de aproximación de un término es que yo puedo utilizar estas ecuaciones para calcular lo que yo necesite. Entonces, yo necesito calcular cuánto vale esta temperatura, esta función temperatura, que ya no va a ser simplemente temperatura en el tiempo, sino que ahora va a ser temperatura en la posición radial y en el tiempo. Y para eso necesito ciertas constantes que define el libro, como esta constante A y esta constante lambda 1. No sé si ustedes manejan la misma nomenclatura o creo que el propio maneja una letra así rara. Sí, él usa cita. Cita, ¿y para A qué número utiliza? ¿C? C1, sí. O sea, C. ustedes C1, para que sepan, creo que es que esto lo maneja el Incropera. El Incropera maneja C1. Entonces, el análisis es igual a 1 para el Cengel, para que lo anoten por ahí y lo sepan. Y cita 1 es lo mismo que lambda 1. Esto también para el Incropera y esto para Cengel. Para que lo tengamos en cuenta, no es nada diferente, solamente la nomenclatura de los libros. Entonces, vamos a utilizar estas ecuaciones. Ahora, ¿dónde conseguimos esas constantes y en función de qué están? Ahí es donde hablo que necesitamos conocer también las tablas que vamos a usar. Entonces, hay una tabla en el Cengel, ya se las muestro. Esa tabla ya va a aparecer. La 4.2, creo. 4.1. Es esta. Entonces, en función del número de Biot, voy a obtener para cada una de las configuraciones, para una pared, para un cilindro, para una esfera, estas constantes. Recordemos que esta es la misma cita 1 y esta es la C1. Y necesitamos para un número de Biot que nos dio a nosotros, que nos dio 15.94. Entonces, tenemos que buscar acá, entre estos dos valores. Recordemos, lo aclaro porque de pronto para algunos ya se les ha olvidado, cuando tenemos esto, hacemos una interpolación, ¿sí?
Entonces, pues, me voy a tomar el tiempo de explicar cómo se hace la interpolación para los que aún no sepan cómo se hace. Entonces, vamos a llamar, así como como llaman las variables las calculadoras, porque en las calculadoras que vamos a hacer las interpolaciones. Las llaman X y Y. Ustedes en el cajón de X van a poner la variable que necesitan interpolar. En este caso, ustedes necesitan interpolar el biot. Entonces, ustedes van a poner un valor antes y un valor después. 10 y 20. Y aquí en estas Y, porque pueden ser varias propiedades, pues van a poner las propiedades que aparecen normales en la tabla. Por ejemplo, en este caso necesitamos los datos de la esfera. Entonces, esta Y, entre comillas, que tenemos acá, representa la constante lambda 1 y esta Y que tenemos acá representa la constante A1. Entonces, para 10 tenemos un valor de 2.8363, para 20 tenemos un valor de 2.9857. Mientras que para 1 tenemos un valor de 1.9249 y acá un 1.9781. Y nosotros, ¿alguien recuerda cuánto fue el número de biot que dijimos que nos dio? 1594. 1594, listo. Entonces nosotros necesitamos para un X de 15.94. Esta tabla ustedes la pueden agregar a las calculadoras. En las Casio se agregan en la parte de estadística. Estadística normalmente aparece, creo que stat, y se agrega para el modelo Y igual a AX más B. Y ya pues ahí la calculadora le da como los pasos para que usted pueda, para los que no saben, pues simplemente recordar, porque eso se hizo en Termo 1. Si hacemos la interpolación, ya les digo cuánto me da. Sería entonces 10, 20, 2.8363, 2.9857. Y vamos a hacer para 15.24. Entonces, a mí el número de lambda 1, que es lo mismo que cita 1, a mí me da un valor de 2.914. Y para A1, que es lo mismo que C1, me da un valor de 1.9249, 1.9781. El BIOD es 15.94, ¿no? Ah, entonces ya lo corrijo. Gracias, César. Entonces, este valor no está mal, ya lo pongo bien. Me da entonces el A 1.9565 y este valor de acá, si pusimos mal, ya les digo cuánto me da. Este valor que tenemos 2.8363, 2.9857. 15.9. Ay, se me borró, espere un momento. 2.8363 y 2.9857. Me da un valor de 2.925. 2.925. Entonces, recordemos esos valores. Bueno, los voy a llevar al tablero. Entonces, los valores eran lambda 1, que es igual a cita 1, entonces era igual a, ¿alguien lo recuerda? 2.925. Y para A1, ¿cuánto era? 1,9565. 9565, listo, ya tenemos esos dos valores. Ahora, ¿cuál es esto, señor? ¿Esto entonces se llamaría calor unidimensional? Sí, pues yo, así creo que lo llama el Sengel. Exactamente no sé cómo le llaman a este método, pero es, digamos, creo que le llaman conducción de calor en régimen transitorio unidireccional, así le llaman, exactamente. Listo. Ahora vamos a utilizar la ecuación
428. Ya les escribo, ya les muestro cuál es la ecuación 428. A ver, la ecuación 428. Vamos a mostrar acá. La ecuación 428 es esta de acá. Porque, ¿alguien está escribiendo? Bueno, la ecuación 428 es esto. Entonces, se utiliza así porque vamos a calcular la temperatura en el centro. Todas estas ecuaciones ustedes las pueden tener, pero entonces tengan en cuenta que sirven únicamente para ciertas condiciones, y esto va a ser para el centro de la esfera. Entonces vamos a copiar esa ecuación. La ecuación sería que temperatura sub cero menos temperatura infinito, lo que dice, sobre temperatura I menos T infinito va a ser igual a la constante A1, que estamos hablando desde el principio, Euler a la menos lambda 1 cuadrado, lambda 1 cuadrado por el número de Fourier. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido, la forma que tiene la ecuación es demasiado similar a la ecuación que tenía el análisis cuando era concentrado. Lo único es que se genera como una pequeña modificación en función de estos números adimensionales, y digamos que es como un factor de corrección que me da un dato más real, para que lo tengan en cuenta. Creo que no les está mostrando el tablero, ahora sí. Entonces ahí ya escribí la ecuación. Nos resta entonces simplemente ver, de ahí ¿qué obtendríamos? De ahí obtendríamos el número de Fourier. Pero entonces, ¿a qué se refiere o sea, cuál es la diferencia entre esa temperatura sub cero y la temperatura inicial? ¿Qué piensan ustedes? ¿O a qué se refieren esa sub cero? Eso de sub cero se refiere a la temperatura del centro, para que, o sea, manejemos la misma nomenclatura. Entonces, nosotros queremos llevar la temperatura del centro a 70. El agua está a 95, la temperatura inicial es 5, el agua está a 95. Eso será igual a 1, que es 1.9575 por Euler a la menos lambda cuadrado, 2.925 al cuadrado, por el número de Fourier. Entonces, al evaluar esto, señor. Pues una duda es que mirando el libro, el número de Biot da distinto y no sé por qué, o sea... Es que el libro utiliza un número de Biot diferente. Yo vi ese ejercicio porque él utiliza un número de Biot. Digamos, se puede utilizar así, pero pues es mejor con la definición del Biot bien. Ellos utilizan H por R sobre K como número de Biot. Y nosotros estamos utilizando el número de Biot como lo sabemos. H sobre longitud característica sobre K. Lo que pasa es que la longitud característica de una esfera es R tercios. Ellos no tienen en cuenta el número 3. ¿Sí me va a entender? Pero en ese caso uno que lo hace así a través de la definición siempre, mejor es... Yo lo hago siempre con este Biot, y además si Fuentes les da una tabla donde dice la longitud característica para una esfera es R tercios, pues yo hago con R tercios. ¿Listo? Robin, ¿Sí? es que yo leí en el libro de Propera que cuando estamos en ese sistema concentrado, Este no es concentrado. distintos diferenciales, que no estoy viendo bien. Se aproxima la longitud característica al radio o la longitud del elemento. Eso decía en el libro de Propera.